Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según donde me estés viendo. Mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva en Navarra, aquí en España. Y hoy traía un video, como cada día, acerca de lo que más me piden, que es que pueda contestar acerca de los conceptos bíblicos, ¿no? O conceptos que tienen que ver con la Biblia, ¿no? Por allí hay conceptos evangélicos o clichés evangélicos que se dicen, pero a lo mejor no están en la Biblia, ¿no? O conceptos como que tienen que ver con la Biblia o que están en contra de la Biblia, ¿no? Y quieren introducirse como bíblicos o pensamientos que dañarían a la Biblia. Y es así como hemos podido hablar o hablaremos del arminianismo o qué es el calvinismo. Son muchos conceptos que se encuentran, ¿no?, dando vuelta dentro de las iglesias y muchas veces no conocemos qué significan. Y esta tarde quiero compartirte acerca del deconstruccionismo, ¿no? ¿Qué significa o cuál es el concepto del deconstruccionismo? Y esto es una palabra que para muchos será desconocida, pero realmente es básicamente la teoría que se dedica a la crítica textual o la interpretación de un texto, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Es que niega un significado o una interpretación correcta de algún pasaje. El deconstruccionismo dice que nadie puede llegar a un concepto de interpretación correcto de un pasaje, ¿no? Y bueno, eso como definición de lo que es el deconstruccionismo. Pero el deconstruccionismo también tiene dos ideas principales, ¿no?, de lo que se maneja. La primera es la idea, como te decía, que ningún pasaje, un texto puede transmitir un único mensaje coherente, consistente y confiable para todos aquellos que le escuchan. Ese es uno de los primeros conceptos que tiene este concepto del deconstruccionismo. Y el otro es que el autor que escribió realmente no entendía bien lo que estaba escribiendo, ¿no? No tenía idea bien del contenido de la pieza que está diciendo, que más fuerza tenía las cuestiones culturales y sociales del momento que lo que él interpretaba escribir, ¿no? O sea que, si vemos y analizamos lo que dice el deconstruccionismo, es que en realidad no podemos llegar nunca a una interpretación coherente, concisa de ninguno de los textos y sobre todo hablando desde la Biblia, ¿no? O sea que no podemos llegar a tener una interpretación del significado original del pasaje o el significado original del autor del pasaje, ¿no? Que ni él tenía idea de lo que estaba escribiendo, sino que tenía más peso la circunstancia, el que solamente interpretaba la circunstancia, o que literalmente de manera coherente y consistente ningún mensaje era realmente con un contenido lo suficientemente bueno para que quienes los escuchan pudiera ser entendido. Así que en este concepto, obviamente, el deconstruccionismo viene literalmente del posmodernismo, que su enfoque viene literalmente a decir que no existe la verdad absoluta, ¿no? Y mira qué cuestión, ¿no? Porque a quien les vos le preguntas, mira, así que la verdad absoluta no existe, todo es relativo. Sí. Entonces tú estás seguro de tu pregunta, de tu respuesta, le puedes decir, ¿no? Y él te dice que sí, él está negando su propia premisa, ¿no? Porque si él está diciendo que absolutamente no existe nada absoluto, él está negando su premisa. Así que realmente es un problema de orgullo, de humanismo, literalmente el deconstruccionismo, que está, ¿no?, enfocado o proviene desde el posmodernismo que estamos viviendo, ¿no?, con las cuestiones de que ninguna verdad, ningún concepto es absoluto, sino todo es relativo. Realmente que vemos en estos tiempos, que la verdad está encasillada o enmarcada de acuerdo al intelecto de la persona, ¿no? Es puro humanismo, realmente, ¿no? Todo pasa por el intelecto. Si no lo puede entender, entonces no puede ser coherente, no puede ser conciso, ¿no? Y esto va en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no es cabalmente comprensible en un montón de cosas, pero sí creemos que Dios es un ser que dice la verdad y una verdad absoluta en su palabra. Y yo quiero que me acompañen a que vamos a ver algunos textos que hablan de que esta verdad
de que Dios es la verdad y es un absoluto, va en contra de lo que dice el deconstruccionismo, ¿no? Ahora, realmente quería decirte algo, ¿no? Que si vos te das cuenta que todo es relativo, si tú te das cuenta y crees esta postura del deconstruccionismo, donde nada es una verdad absoluta, nunca llegaremos a una conclusión y intentaremos hacer un razonamiento circular que nos puede llevar a realmente problemas serios de conducta, de pensamiento, emocional, porque nunca tendríamos ningún punto lógico, ninguna estabilidad en cuanto al pensamiento, ¿no? Así que realmente el razonamiento circular, su fin es contraproducente, querido hermano. Así que nosotros realmente creemos que Dios es un ser absolutamente verdadero, ¿no? Primera de Corintios 3:19, por ejemplo, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿no? O sea, y aún el pasaje un poquito más adelante dice, ¿no?, que aún lo insensato de Dios, como si existiera, es más sabio que los hombres, ¿no? Entonces, realmente basarse en este concepto de construccionista, en el pensamiento, en la interpretación, nos lleva a finales realmente contraproducentes para nuestra vida. La verdad es que el enfoque del deconstruccionismo no estudia la Biblia para interpretar el significado del autor, sino solamente el significado de eso que está leyendo es del propio lector. Así que tú te imaginas qué significado tendrá la cantidad de interpretaciones que tendrá de acuerdo al lector, de acuerdo a los conceptos que el lector tenga o los prejuicios que intervengan en la interpretación de ese texto. Así que realmente, si tú lees la Biblia para que tú seas el intérprete, ¿no?, vas a llegar a conceptos totalmente diferentes a lo que el autor quiso decir seguramente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos conceptos diferentes, prejuicios diferentes, educación diferente, formaciones, capacidad, tantas cuestiones variables, y de esas cuestiones variables también habrá interpretaciones variables. Por eso es que debemos llegar al significado del autor. El deconstruccionismo evita voluntariamente y a través del orgullo, la soberbia y de la autonomía de Dios, usar las herramientas necesarias para la interpretación, ¿no?, dentro de la hermenéutica. Y una de las herramientas realmente fundamentales para entender cualquier texto, no solamente de la Biblia, es estudiar ese concepto en su contexto, estudiar las palabras en su original, estudiar los primeros mensajeros, los que recibieron el mensaje, ¿no? Hay tantas herramientas para poder llegar al significado original de un pasaje y no que nosotros seamos los intérpretes variables de acuerdo a lo que nosotros se nos imagine que puede llegar a decir el pasaje. Así que el desconstruccionismo es este concepto que va totalmente en contra de Dios, está en contra de la verdad absoluta y está en contra de la interpretación correcta y concisa y coherente que tienen las Escrituras. Así que tengamos cuidado cómo nos acercamos a la Biblia, porque Dios es un Dios de verdad. Y quiero leerte lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. El deconstruccionismo dice no hay nada completo, perfecto, maduro, real, ¿no? Sino que dice, por todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Ahí hablando de absolutos. Él es justo y recto. No un poco justo, un poco recto. Dios es, su esencia es justicia, es rectitud. No hay corrupción en Él. La corrupción no es suya, no es parte de Él. Y de sus hijos son la mancha, ¿no? Nosotros sí que tenemos mancha. Nosotros sí que estamos corrompidos. Nosotros sí que corrompemos. Así que este concepto de que Dios es verdad está por toda la Biblia, por toda la palabra de Dios. Está en contra, por supuesto, del deconstruccionismo. Isaías 65 también, el versículo 16 dice, el que bendijere en la tierra, ¿no?, el que se bendijese en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá.
y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, jurará, ¿no? Así que existe este concepto en la interpretación correcta de las Escrituras de que Dios es verdad. Y en el Nuevo Testamento hay muchísimos textos también que quería nombrarte, aunque sea un 2 o 3. En Juan 1.17, dice allí, 1.17, pues por medio de la ley, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? O sea, la verdad sí es absoluta, la verdad sí existe, hay un parámetro de regla, hay un parámetro de norma y es dada por Dios, dada por Jesucristo. Ahí un poquito más adelante, en Juan 15, allí un poquito más adelante, acompáñame, en el pasaje Juan 15, 26, dice allí el pasaje: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Te das cuenta? Él dará testimonio de mí. ¿El Espíritu de quién? De verdad. ¿De quién procede? Del Padre. Así que sí existe la verdad absoluta. Juan 14:6, ese texto tan conocido, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conceptos realmente absolutos que encontramos en la palabra de Dios, contrarios a lo que dice el deconstruccionismo. El capítulo 2 de Gálatas, versículo 5, este es el último que quiero leerte esta tarde, 2, versículo 5 de Gálatas, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, ¿no? Acusando a estos, a quienes acusaban a Pablo, ¿no? Dice, ni por un momento accedimos a someternos, ¿para qué? Para que la verdad del Evangelio. Querido hermano, si me estás escuchando, el deconstruccionismo va en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad del Evangelio. Él niega la verdad absoluta, él dice que todo es relativo, y él dice que la interpretación es de acuerdo al lector, de acuerdo a lo que se imagine, ¿no? Él aún más está yendo en contra de los autores de la Escritura en cuanto a los que escribieron, porque dice que ellos ni eran capaces de entender lo que estaban haciendo, ni siquiera el peso de lo que escribían es más importante que lo que se vivía de fuera de ellos. Así que el deconstruccionismo va en contra de la palabra de Dios. Ahora, yo solamente quiero decirte a aquellos que creen en estas verdades del deconstruccionismo, como que no hay absolutos, como que todo es relativo, como que cualquiera puede interpretar la Biblia, como que cualquiera puede ser realmente el que le da la realidad a las cosas. Quiero decirte algo. Ven a Dios, que es el único parámetro de conducta y de verdad. Nadie que viene a Dios, nadie que sigue los parámetros de Dios y la verdad absoluta de Dios queda defraudado. El hombre ya ha demostrado seguir sus propios caminos y vivir en insatisfacción, vivir en angustia, vivir en soledad, aunque es un buscador de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no se rige en un parámetro. Y querido hermano, si conoces la palabra de Dios, si estás en la palabra de Dios, reconoce a la hora de ir hacia ella de que tú no eres el intérprete de la palabra de Dios. El intérprete de la palabra de Dios es aquel que llega al significado del autor. No eres tú. Así que recuerda investigar con las herramientas de la hermenéutica, con las herramientas que nos provee. Cualquier texto al cual quieras acceder, hay herramientas para llegar al significado del autor. Y esa es nuestra tarea. Así que Dios te bendiga. Espero que sea de bendición este video. Y recuerda, si te gusta el contenido del canal, regálame un me gusta, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte al canal y ayúdanos a compartir la palabra de Dios a todos aquellos que realmente necesitan encontrar el camino de la salvación. Dios te bendiga.